Hola, en este video voy a explicarles a través de un pequeño ejemplo gráfico el comportamiento, o mejor dicho, la diferencia entre un cambio en la demanda, en la función de demanda, versus un cambio en las cantidades demandadas. Como uno bien sabe, aquí uno tiene la función de demanda, ¿sí? Es decir, las cantidades demandadas del bien M, ¿sí? Demandada, por eso la D, en el instante T, ¿sí? En un instante determinado del tiempo. Nosotros no vamos a trabajar con el tiempo, pero es bueno recordar que estos son variables que están asociadas a una cantidad determinada de un bien determinado en un instante determinado del tiempo. La demanda es una función de muchas variables. Obviamente el precio del bien, el precio de otros bienes, ¿sí? Que pueden ser sustitutos o complementarios del bien, la renta, ¿sí? Las preferencias de los consumidores, ¿sí? Variables del tipo fiscal, ¿sí? Expectativas de los consumidores, el número de compradores que puede haber en este mercado, ¿sí? Y otras variables que puedan estar afectando a la función de demanda. Todas estas variables pueden afectar las cantidades demandadas o sea, la demanda de un consumidor. Cuando uno lleva esta función de demanda, que depende de muchas variables, a un gráfico como este, donde tenemos en el eje de las ordenadas el precio del bien y en el eje de las abscisas las cantidades demandadas de ese bien, por simplicidad uno hace una línea recta. En la práctica obviamente no necesariamente es una línea recta. Supongamos que tenemos una demanda inicial de sub 0, a esta la vamos a llamar demanda de sub 1. Lo que tenemos aquí es que dejamos constante todos estos factores, todos estos otros factores que puedan estar afectando las cantidades, las demandas, y solamente permitimos que se mueva esta variable, o sea, el precio del bien. Es decir, entonces, dado todo lo demás constante, por eso el concepto que aparece aquí, ceteri paribus, dado todo lo demás constante, ¿qué sucede con las cantidades demandadas cuando cambia el precio? Entonces, vamos a cambiar de color. Vamos a ponerle un azul. ¿Qué sucede cuando el precio cambia, por ejemplo, de 6, pasa a 3? Dado que todas las demás variables han permanecido constantes, lo que sucede es un cambio en las cantidades demandadas. Pasamos de consumir, o pasó de demandar 2,5 aproximadamente a 5 aproximadamente. Eso es lo que generó un cambio en las cantidades demandadas. Puede haber sido al revés, el precio puede haber pasado de 3 a 6. Entonces, cuando el precio cambia, pero todos los demás factores, todas las demás variables que determinan la demanda permanecen constantes, ceteri paribus, entonces lo que se produce es un cambio en las cantidades demandadas. Ahora, imaginemos que por ejemplo, el precio de un bien, ¿sí? De un bien sustituto, de un bien complementario, cambia, ¿sí? Lo que va a estar cambiando es la demanda en este gráfico, ¿sí? Lo que sucede es que como esto no cambia, pero esto sí, o sea, en definitiva lo que está sucediendo es que la función de demanda se desplaza. Hay un cambio en la demanda a partir de este gráfico, es decir, nosotros estamos graficando esta relación precio y cantidades demandadas, pero manteniendo todo lo demás constante. Cuando alguna cosa de esas otras variables que determinan la demanda cambia, entonces lo que produce es un cambio en la demanda. Fíjense que para cada, en este caso, supongamos que el precio de un bien sustituto aumentó, entonces, ¿qué va a suceder? Como va a disminuir las cantidades demandadas en el otro mercado, todas esas personas van a venir a querer comprar este bien. Entonces la demanda aumenta, se desplaza hacia la derecha y aumenta, ¿sí? Para cada nivel de precio. Antes, a un precio de 6 se demandaban 2,5 unidades aproximadamente. Ahora se demandan casi 6 unidades. Antes se demandaban 3 pesos,
se demandaban 5 unidades, ahora se demandan un poco más de 8 unidades. Por eso el concepto, o no, la expresión, aumenta la demanda para cada uno de los precios existentes en este mercado. Se desplaza la demanda hacia la derecha. Entonces lo que sucede es un cambio en la demanda. Pasa de la demanda relevante para nuestro análisis de 0 a D1. Algo similar va a ocurrir o puede ocurrir si cambia la renta, las preferencias, alguna variable fiscal, algunas expectativas, en definitiva, todas estas otras variables que afectan la función de demanda, si cambian, en este gráfico lo que generan es un desplazamiento de la curva de demanda, es decir, un cambio en la demanda. Bien, espero que les haya servido la explicación. Que estén muy bien.